Así es, tal cual como lo leíste en el título. En la Copa América 2024 no existieron sorpresas. Y voy a, una por una, selección por selección, argumentar por qué ninguna fue sorpresa. Ninguna se puede catalogar de esa manera. Y entiendo que últimamente parece que en todos los creadores de contenido hay una obligación que es inmanente del alma de todas esas personas en todos los torneos decir este fue sorpresa, este fue excepción y así sucesivamente. Pero si no me parece un ejercicio que sea malo y me parece al contrario divertido, creo que en este caso se dio todo dentro de la lógica. Así que, sin más preámbulos, analizamos entrópicamente la sorpresa de la Copa América de las no sorpresas. Lo que vamos a hacer es muy simple y además esquemático. Y es repasar cada una de las 16 selecciones que participaron de la Copa América y demostrar en cada caso, de manera individual o en grupitos, por qué no pueden ser consideradas sorpresas. Vamos a argumentar las razones de cada caso. Pero antes voy a dar mi criterio, o mejor dicho, mis criterios, para que una selección pueda ser considerada sorpresa. Para, en base a ellos, después ir desmintiendo cada caso. Así que empecemos. El primer punto va a ser el avance de rondas. Esto va a ser muy importante. Una selección no puede ser sorpresa si no avanzó más rondas, o sea, si no llegó a una instancia que nadie se esperaba que llegue por el nivel que venía demostrando antes. O sea que no alcanza con un buen partido en fase de grupos o con haber sorprendido simplemente por cómo jugó. Tiene que haber tenido un desempeño que se haya explayado en los resultados. Vamos a poner siempre como parámetro a Marruecos en el Mundial 2022, que fue una súper sorpresa porque llegó a semifinales. Pero imaginemos que se llegado a cuartos, hubiese sido una sorpresa común y corriente y muy digna. Y en ese caso cumpliría con el hecho de haber llegado a cuartos. Los resultados aparecieron. Segundo aspecto, rendimiento en los 90 minutos. Esto quiere decir lo que pasa en la cancha. El partido que les permita pasar o el transcurso de la competencia tiene que estar lleno o al menos bastante repleto de buenos rendimientos y no quiere decir simplemente jugar bien, sino jugar por encima de lo que se podía esperar. O sea que si se esperaba que juegue normal contra este rival porque era parejo, si fue parejo el partido, no es sorpresa. Tiene que haberlo pasado por arriba o realmente haber sido muy superior para ser sorpresivo. El caso de Marruecos fue muy claro, por ejemplo, el partido contra Bélgica, o el partido contra España, o el partido contra Portugal. Que no es que simplemente ganó, sino que también mereció ganar. Fue un equipo competente, competitivo e inteligente. Pudo potenciar sus individualidades y su colectividad. No hace falta que haya sido un rendimiento increíble. Este punto es el más debatible de todos. Pero de todas formas, téngame paciencia porque es la sumatoria de todo lo más importante. Punto número 3. El desarrollo del calendario y de los cuadros. Si una selección llega a semifinales, pero sin enfrentarse a un rival que realmente se la pueda considerar inferior, no puede ser considerado sorpresa. Salvo que llegue a salir campeón. Si la selección sale campeona, pero por cómo se dieron los cuadros, bueno, llegó, no es que es así. O sea, realmente ganó, ya está. Pero, por ejemplo, si una selección llega a semifinales, pero para hacerlo no tuvo un camino demasiado difícil, o los rivales que tenía eran rivales que en la previa se podía esperar que les ganase, no puede ser considerado sorpresa. Tiene que haber un análisis detallado de cómo fue el transcurso. Si lo que pasó fue dentro de la lógica, perfecto. Ahora, si por ejemplo como Marruecos elimina a España, es otra cosa. Pero imaginemos que Marruecos hubiese eliminado a Corea del Sur, por decir un ejemplo, no ni concordaban con los grupos, en octavos de final. Si llega a cuartos, hubiese sido una sorpresa quizás para algunos, pero a la larga hubiese vencido una selección pareja. No es sorpresa, tiene que ver con cómo se dieron los cuadros. Hasta capaz que la sorpresa hubiese sido Corea del Sur por haber quedado primero en el otro grupo o algo por el estilo. El punto es que tiene que haber un desarrollo que sea sostenido. No alcanza con llegar, hay que llegar con un mérito importante. Más en una Copa América en la de que en una fase de grupos y un partido más ya estás en semifinales. Que puede parecer como wow, semifinales, pero que realmente es dos partidos, o sea, que tuviste que jugar competitivos quizás para llegar hasta ahí. Por ende, es muy importante el desarrollo de todo esto. Obvio que hay excepciones, hay momentos en los que podríamos llegar a decir, si hay una cosa que se cumple, pero en super manera, tipo, por ejemplo, en cuanto a resultados, se cumple una cosa increíble de que gana el torneo, bueno, ahí sería sorpresa aunque no se cumpla lo demás. Si, por ejemplo, algo se cumple en cuanto a el nivel y que no llegó tan lejos, pero fue una cosa impresionante, también sería sorpresa aunque no llegue tan lejos. O sea, siempre hay matices.
Pero lo importante es entender de que estos tres criterios, en los casos más comunes, tienen que coincidir. Ahora vamos a repasarlas. Empecemos con las selecciones más fáciles de descartar. Argentina, Colombia y Uruguay. Ya de por sí podemos decir que en cuanto a la instancia en la que llegaron, cumplen con las expectativas. Argentina llega a la final, Colombia llega a la final, que me parece que es algo que a uno puede pensar como sorpresa, pero que en la lógica de la actualidad tiene todo el sentido del mundo, y Uruguay llegó a semis. Y encima cayó contra Colombia, que es una selección muy importante, así que en ese sentido ya las descartamos. Pero inclusive si nos analizamos de otros puntos de vista, también tiene sentido y no es una sorpresa, porque jugaron bastante bien las tres. Principalmente Colombia y Uruguay. Argentina tuvo un desempeño un poco peor, pero que tampoco estuvo tan por debajo como para ser una sorpresa en negativa, que es una sorpresa que decepciona. Así que por ese lado ya descartamos rápidamente. No cumplen con ninguno de los tres requisitos. Ahora vamos a repasar grupo por grupo y empezamos por el A, donde tenemos una de las candidatas número 1 a ser la sorpresa del torneo, Canadá, que llegó ni más ni menos que a semifinales, que es algo súper importante porque Canadá en la historia no ha tenido prácticamente participaciones relevantes en torneos importantes. Y en este caso es una actuación sin precedentes, así que entiendo que alguno pueda fundamentar por el lado histórico que es una sorpresa. Pero me parece un grave error, porque analizarlo desde el lado histórico y no desde la actualidad sería como decir que Hungría en el 54 fue una sorpresa porque hoy en día es una selección que no llegaría a una final de mundial. Cosa bastante absurda. La realidad es que Canadá, por cómo juega hoy y por los rivales que le tocaron, tiene sentido que haya llegado a la semifinal. Y más con un formato que hace que con pocos partidos llegues. Analicémoslo más a fondo. Contra Argentina, en el partido de fase de grupos, no tuvo un rendimiento por encima de lo esperado, ni tampoco por debajo. Fue una selección competitiva en un partido que fue superada. Y después, contra Perú y contra Chile, que eran selecciones que todos sabíamos que podía eliminarse entre sí cualquiera de ellas, no es que las pasó por arriba. De hecho, les metió un gol a Perú en un partido donde tenía un jugador más y donde antes de ese momento que le expulsaron un jugador a Perú, estaba jugando peor Canadá. Así que por ese lado tenemos bastante paridad. Hasta la fase de grupos avanza, pero siempre con mucha sensación de que no era muy superior a las demás. Cosa que era lo que se esperaba. Que cualquiera que avanzase de los tres equipos que estaban por debajo de Argentina iba a ser por muy poco. Y fue así. Inclusive, o sea, ganó uno de los dos partidos contra Perú-Chile, que fue contra Perú. Contra Chile no le pudo ganar y empataron 0-0, con polémicas inclusive. Y después, en cuartos, eliminaron a Venezuela. Que bueno, ya vamos a analizar a Venezuela, pero no es una selección tan importante tampoco. Y tampoco es que sea tan mala en la actualidad como Chile o Perú, pero creo que podemos ponerla tranquilamente a la par de Canadá, que recordemos, viene de jugar un mundial hace poco y viene en un proceso muy bueno y tiene jugadores muy interesantes en su equipo. Inclusive, Canadá fue mejor a Venezuela en el partido, pero no fue tan superior tampoco. Y de hecho empataron en un partido que no está descabellado que empaten. Y después lo ganó por penales. O sea, si hubiese llegado hasta la semifinal, goleando todos los partidos, siendo súper superior a todos los partidos con estos rivales que estamos mencionando, a mí sería sorpresivo. Pero si bien se cumple el hecho del avance, no se cumple el hecho de los rivales, que fueron todos, dentro de todo, parejos con Canadá, ni tampoco el desempeño, que realmente estuvo muy parejo contra rivales que se esperaba que sean parejos. Así que, lamentablemente para mí, Canadá no puede ser sorpresa. Porque por el camino que tuvo, es lógico que llegue a la final. O a la semifinal, perdón. El caso de Perú y en el caso de Chile son casos que son más fáciles de explicar. Simplemente no sorprendieron desde el lado del resultado ya de por sí, porque no avanzaron muy lejos. Y si alguno quiere decir que sorprendieron para mal, o sea que no estuvieron a la altura y que decepcionaron, tampoco creo que sea así, porque era un grupo en el que cualquiera de los tres podía quedar eliminado dentro de los equipos que estaban enfrentándose por el segundo lugar. Y si pasaba Perú o Chile o Canadá, iba a ser lógico, y si quedaba fuera cualquiera de los tres, iba a ser lógico, porque más o menos estaba a un nivel muy parecido. Y de hecho, cuando jugaron entre sí, fueron todos muy parejos entre sí. Por tanto, creo que por ese lado no hay nada que decir. Y si vamos al rendimiento, tampoco hay argumentos para decir que estuvieron muy por debajo. Porque fueron partidos parejos nuevamente, inclusive contra Canadá, que fue una de las selecciones que tenía llegando más lejos. Así que creo que no hay sentido, no hay debate, al menos yo pienso que no. En el grupo A no hay sorpresas. Vamos con el grupo B, donde acá tenemos ya algo muy visible y es que ninguna selección llegó a semifinales. Y por tanto, desde un punto de vista meramente resultadístico, ninguna selección sorprendió realmente. Por esa razón, ni Ecuador ni Venezuela que avanzaron de grupo pueden ser consideradas sorpresas, porque llegaron a una instancia que es lógico esperar que lleguen. Ecuador inclusive se hubiese esperado que quede primera, pero tampoco es tan descabellado que quede segunda, porque Venezuela está en un buen momento, entonces no es que es una sorpresa para abajo, ni tampoco lo es para arriba. Personalmente terminó bien y a mí en el partido contra Argentina puntualmente me gustó mucho cómo jugó, pero tampoco me sorprendió porque Argentina no venía tan bien y Ecuador tampoco es que es una selección mala, así que compite y que hasta sea superior no me parece tan llamativo. Y ni siquiera le pudo ganar. Así que por el lado de Ecuador, ni para bien ni para mal, sorprende. Se queda en un nivel que capaz que es mediocre, pero pierde contra Argentina, entonces no es que desaproveche una oportunidad de llegar lejos. El caso de Venezuela, uno puede decirme, bueno, pero quedó primera de grupo con 9 puntos. Y es cierto, pero
no tenía rivales como para no quedar con 9 puntos. Tampoco es que era obvio que iba a quedar con 9 puntos, pero me parece que no es que una simple cosa que pueda ser un poco inesperada ya es una sorpresa. Para mí tiene que haber un criterio muy fundamental. Y aparte que si analizamos partido por partido, nos damos cuenta de que fue bastante circunstancial esas victorias. Contra Jamaica sí ganaron bien la última fecha, pero después contra México tuvo que haber empatado. Fue un partido en el que no fueron para nada superiores. Y bueno, hasta si no fuera por un penal errado hubiesen empatado el partido literalmente. Que obvio, hay mucho mérito en Venezuela, pero digo, no es que fueron superiores. Y contra Ecuador jugaron con un jugador más, todo el partido prácticamente. Y lo dieron vuelta y es muy meritorio, insisto, para mí fue el mejor partido que tuvo Venezuela. Pero bueno, hasta ahí, hasta ahí. Entonces, me parece que al ser todos muy parejos en el grupo, más que nada México, Ecuador y Venezuela, no era descabellado que ninguno termine teniendo un muy buen puntaje. Porque son todos parejos y entre sí se pueden ganar entre todos. Al mismo tiempo, Venezuela perdió con Canadá, que hasta ahí sí se puede pensar que desaprovechó una oportunidad. Pero tampoco que excepcionó, porque, a ver, Venezuela, que llega a semifinal, tampoco es que hay que pedírselo. Por ese lado, creo que no hay dudas de que tampoco es sorpresivo. Y si analizamos los otros de abajo, Jamaica no sorprende, pese a que para mí jugó mucho mejor de lo que me esperaba, porque no ganó ningún partido. O sea, compitió mejor que yo pensaba, pero tampoco es que realmente consiguió algo importante. En el caso de México, para mí no es que tuvo una Copa América tan mala como muchos piensan. De hecho, para mí, tanto contra Ecuador como contra Venezuela mereció un empate y una victoria respectivamente. Pero no es una sorpresa, evidentemente, para bien, pero tampoco para mal, porque compitió bien, no es que fue un desastroso. Realmente estuvo muy cerca de clasificarse. Y por esa razón pienso que en el grupo B tampoco hay sorpresas. Espero que haya quedado con la de Venezuela. Yendo al grupo C, que recordemos que ya Uruguay está completamente descartado porque lo hicimos en un principio, nos quedan 3 equipos. Tanto Panamá y Estados Unidos, con un lindo debate de por medio, como Bolivia. Los bolivianos los descartamos rápidamente, no son sorpresa para bien de ninguna manera, quedaron eliminados en fase de grupos como todos nos esperábamos, y tampoco para mal porque es lo que nos esperábamos justamente. De esta forma, inclusive en cuanto a los rendimientos coincide, ¿no? Siendo bastante inferior contra las selecciones que esperábamos que sean mejores, Estados Unidos y Uruguay, y después siguiendo un poco mejor rendimiento contra Panamá, donde metieron un gol y tuvieron algunos tramos un poco interesantes. No fue mucho, pero sí fue lo mejor que dieron en esta Copa América. Así que, bueno, es lo que esperábamos. Ahora, Estados Unidos y Panamá, ambos pueden ser o sorpresa para Estados Unidos, porque ha eliminado en su propia casa en la fase de grupos, y también Panamá, que pasó de ronda por primera vez en la historia. Y que sí, en lo histórico es importante. El problema viene por dos lados. Panamá llegó a cuartos y me parece que es algo interesante y muy meritorio. Y me imagino que hay que estar contentos por los panameños. Pero bueno, cayeron 5-0 en cuarto de final, o sea que no avanzaron mucho más. No es que tuvieron un desempeño superlativo. Eliminaron a Estados Unidos simplemente. Y digo simplemente porque lo habían hecho hace muy poco tiempo, la Copa Oro, que los eliminaron en las semifinales. De esta forma es donde yo me sostengo principalmente para decir que no es sorpresa, porque si en un resultado tan reciente, en un enfrentamiento directo inclusive, ya Panamá había dejado fuera a Estados Unidos, ¿por qué no sorprendería que lo vuelva a hacer? Son rivales que están acostumbrados a jugarse entre sí y que inclusive también Panamá había eliminado a Estados Unidos de manera indirecta en las eliminatorias para el Mundial 2018, donde Panamá clasificó y donde Estados Unidos no. Por esa razón pienso que no es algo tan descabellado imaginar la victoria panameña. Entiendo que en cuanto a los nombres individuales, por un tema de jerarquía a nivel mundial, las ligas en las que juegan, Estados Unidos es bastante más que Panamá. Y de hecho para mí es más. Pero en un partido mano a mano donde ahí se define todo, me parece que sí puede pasar cualquier cosa. Y son selecciones que no son tan disparejas. Por esa razón pienso de que no es descabellado. A eso se le suma un argumento que no me parece el más importante, sino el que acabo de decir el más importante, pero que también suma, que es el hecho de que el partido que le ganó a Estados Unidos lo hizo con un jugador de más. Cosa que no es que se sobrepuso en una circunstancia completamente pareja. Y guarda, la expulsión estuvo totalmente bien de Balogun, pero, bueno, perdón, de Timothy Weah. Pero bueno, al final y al cabo influye a que no es que realmente con su rendimiento en el contexto más común de todos le ganó. Igual no estaba jugando mal, pero pienso que igual Estados Unidos hubiese ganado 11 contra 11. Así que, bueno, ese es mi argumento. Estados Unidos lo mismo, ¿no? Quedó fuera, pero ya quedó fuera antes, por tanto es esperable. Y el partido que perdió inclusive no lo perdió por tanta diferencia, lo perdió por una cuestión muy puntual. Por esa razón, para mí, no hay sorpresas en el grupo de Uruguay. Y así todo, insisto en decir que no llegó tan lejos Panamá. Si hubiese llegado a semifinales, eliminaba a Colombia y se hubiese dicho que será una sorpresa increíble. Pero me parece que no alcanza con eliminar a una selección que eliminaste hace muy poco tiempo, 2 veces. Cerramos con el grupo C, que tenemos a Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica. Recordemos que a los cafeteros ya los descartamos porque lo hicimos en un principio y nos quedan las otras 3. Brasil puede ser una sorpresa negativamente hablando, pero no creo que lo sea. Creo que muchas personas esperaban que terminen quedando eliminadas antes de tiempo, antes de una posible final, que es lo que esperaríamos para Brasil. Y es que no están en su mejor momento, ni a nivel individual ni a nivel colectivo.
Así todo, creo que tuvo un rendimiento mejor de lo que al menos muchas personas esperaban. Yo personalmente tenía más fe y pensé que iba a llegar a la final, pero también era una esperanza en las individualidades, no tanto en el juego. Entendía que la lógica más pura decía que Colombia y Uruguay podían llegar a superarlo. Y de hecho lo superaron en maneras bastante puntuales. Por penales Uruguay en un partido muy parejo, que hasta Brasil lo pudo haber ganado más que Uruguay en cuanto a ocasiones de gol, y contra Colombia, donde, bueno, fue un partido también parejo, que no es que lo fue súper superior Colombia con respecto a Brasil. Por tanto, bueno, no perdió contra ninguno de los dos, avanzó de ronda. Tuvo el empate contra Costa Rica, pero así todo ese partido lo mereció ganar por bastante diferencia. Yo creo que cumplió con ser una selección competitiva, perdió rápido, pero contra una selección muy buena como es Uruguay, que para mí, en ese momento, era el mejor de toda la Copa América. Ahora, las otras dos son más complicadas. Paraguay, bueno, me parece que ponerla como sorpresa por haber perdido todos los partidos sería un poco injusto, porque contra Colombia, por ejemplo, es un partido muy interesante, un primer tiempo bueno y termina perdiendo por puntualidades. O sea, perdió bien, pero no es un partido disparejo, no es que Colombia demostró todo su potencial en ese encuentro. Hasta creo que fue uno de los peores partidos de Colombia en la Copa, y en parte porque Paraguay pudo usar bien sus armas, como por ejemplo Enciso, no estuvo mal. Después contra Brasil, Brasil fue súper efectivo y lo perjudicó mucho un pequeño tramo del partido después de unos 35-40 minutos donde Brasil no podía entrar del todo. O sea que fue un resultado un poco engañoso, digámosle, aunque igual creo que Brasil gana bien. Y después contra Costa Rica ya estaba eliminado, no había mucho que hacer para los paraguayos y quizás si hubiese sido un partido de la primera fecha era otra cosa. Por esa razón creo que más allá de que perdieron y quedaron últimos, que muchos esperamos que quedara tercero, tampoco es que el resultado afecta tanto como para poder decir que terminan siendo la sorpresa negativamente hablando. Nadie se esperaba que pase de grupos o muy pocas personas y de hecho no pasó. Ahora, para mí la selección más posible para hacer sorpresa es muy curiosamente Costa Rica, porque le empató a Brasil y le ganó a Paraguay. Que si bien insisto en decir que contra Brasil mereció perder y contra Paraguay fue un partido que yo no lo vi porque estaba viendo el otro, pero que no era tan importante, hay que destacar que, bueno, tenían esa cosa de que nadie esperaba que terminen sumando 4 puntos y sumaron 4. Creo que muchos se esperaban que saque 0 y sumaron mucho más de 0. Así que es súper meritorio y a nivel rendimiento sorprendieron. E inclusive a nivel rivales sorprendieron. El problema es que le falta la otra pata, que sí tenía Canadá, por ejemplo, o que sí tenía Panamá, que es el hecho de haber avanzado de ronda. Al no avanzar, y era muy difícil, ya lo sé, pero bueno, era lo que le tocó. No podemos decir que es la sorpresa de la Copa América simplemente por ganarle un partido a Paraguay y por patarle un partido 0-0 a Brasil. Obviamente tendrías que haber hecho algo más, y no lo pudo hacer. Por esa razón considero que no hay Copas Américas. Por esa razón pienso que no hay sorpresas en esta Copa América. Porque las selecciones que estuvieron por encima de su rendimiento no lo estuvieron tanto. Las que llegaron demasiado lejos lo hicieron contra selecciones que no eran tan potentes y por esa razón llegaron lejos, no por su rendimiento por encima de lo esperado. Y después hay algunos partidos puntuales que pueden haber sido sorpresivos, pero que no terminaron repercutiendo tanto en resultados, como pueden ser las victorias que tuvo Costa Rica, o los rendimientos sin resultado como los que tuvo Jamaica. Así nos encontramos con una copa que se dio bastante dentro de la lógica, y que sí, tuvimos a caer en la semifinal, pero con un contexto detrás, que sí, Panamá hizo historia, pero con un contexto muy reciente detrás, y que Venezuela pintaba muy bien, pero cayó antes de poder ser considerada realmente una sorpresa, y tampoco tuvo un rendimiento tan alto como los resultados a nivel numérico indican. Esta es mi opinión, díganme obviamente ustedes qué opinan, participen como ustedes quieran, digan para ustedes si hay una sorpresa o no, y después podemos hacer la pregunta. ¿Cuál es la selección que más sorprendió? Eso va a ser muy subjetivo. Y siempre hay que recordar que una sorpresa depende de la expectativa de la persona. Y cuando hablamos de la sorpresa en la Copa América, hay que hablar en base a el pensamiento o expectativa de una persona que sepa, que esté informada. Porque alguien que ignora, alguien que no sabe, y no lo digo despectivamente, sino que simplemente no se informó de antemano, lo va a sorprender cualquier cosa. O sea, si a vos te sorprendió realmente que, por ejemplo, Irán compita medianamente bien en el Mundial 2022, no es porque Irán fue una sorpresa, es porque no estabas del todo informado. Ahora, si te sorprendió que Marruecos llegara a la semifinal, ahí sí es una sorpresa, porque era muy buena selección, pero no estaba como para llegar a la semifinal en la expectativa de una persona que pudo haber seguido a Marruecos en los últimos tiempos. Por esa razón creo que estás en todo tu derecho a haberte sorprendido por algún resultado, pero desde mi opinión, si hubo sorpresas fue por una cuestión de ignorancia del que se sorprendió, no porque realmente haya sido algo sobrenatural, algo sobre lo que se pudiese haber esperado desde un punto de vista de la información. Esta es mi postura. Ya para acá te agradezco mucho por darme un poco de valor haciendo, bueno, lo que tenés que hacer, que es escucharme simplemente, y te agradecería mucho si te puedes suscribir al canal.
ya que estamos tratando de llegar a los 500 suscriptores o a los 1000. Y bueno, es mi objetivo porque algún día me gustaría poder vivir de esto y es lo que nos pide YouTube en las metas para poder monetizar de una manera u de otra. Así que en serio, cada suscriptor que llegue es una felicidad tremenda para mí y si querés favorecerme y ayudarme haciéndome un poquito más feliz, nada, te agradezco mucho. Un like, un comentario, están más que bienvenidos, también ayudan a visualizar el video y no son tan como de responsabilizarse en el canal ni nada de eso. Y es un comentario, como ya digo, opinás sobre esto. ¿Qué opinás? ¿Que pensás que hay una sorpresa? ¿Pensás que son buenos mis argumentos? ¿Pensás que son malos? ¿Qué argumento pensás que me aflojo? ¿Cuál pensás de todos los que dije que no son sorpresas que vos pensás que son sorpresas? Opinen lo que ustedes quieran, la idea es poder armar un debate. Pero para mí sí, la Copa América 2024 no hubiera sorpresas. No hay más vueltas.